Alzar la voz por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, por mejores condiciones laborales, en contra de las injusticias o a favor de la paz. Hay quienes opinan que manifestarse es la única forma de hacerse visible, de protestar o de sumarse a una buena causa. Para otros, manifestarse es sinónimo de caos, a favor o en contra de las marchas. ¿Por qué causa sí te manifestarías? Hoy en Diálogos opina sobre el derecho a manifestarse. Y no saben ustedes, amigos, bienvenidos, cómo están ya las redes, las llamadas desde el momento en que se planteó el tema. Definitivamente esto es un debate y aunque deberíamos de haber empezado con el 11 unido, jamás será vencido, no está tan feliz el asunto. Vamos aclarando que en diálogos y sobre todo este día que es cuando abordamos los problemas sociales, pues nos gustaría, pero no es una finalidad que de aquí salgan resueltos los problemas. Ojalá, ¿verdad? Se pudiera, pero en 2 horas está difícil que logremos lo que no han hecho en sexenios los funcionarios a lo que les toca, ¿verdad? Pero sí abrir el debate, conocer las diferentes posturas y sobre todo las propuestas que existen desde todas las trincheras. ¿Cómo podríamos mejorar esta situación que ya definitivamente es caótica? Estamos a punto de romper otro récord. ¿Cómo no está el señor Marcelo Ebrard, que le gustaba que nos inscribieran en Guinness? Porque estamos a punto de llegar, imagínense usted, en este año a las 9,068 marchas, poquito más, poquito menos, ¿verdad? Y bueno, eso es todo un récord históricamente. ¿Usted por qué cree que haya tanta marcha? Por puras ganas, pues está re bonito Reforma, hay que recorrerlo. Amigos que nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República y más allá de nuestras fronteras, por la señal internacional, sépanse lo que pues la ciudad es muy complicada y cuando hay una marcha pues se pone peor. Para iniciar, vamos a ver esto. Bueno, yo pienso que las marchas realmente afectan a nuestra ciudad, afectan al país, no generan ningún tipo de productividad. Y al contrario, nos afectan en ese sentido, el sentido de la productividad. Son muy molestas porque realmente luego el fundamento no es válido, no les dan solución y además pues impactan a todos. Realmente no se logra nada, al contrario, afectan a todos los demás ciudadanos, automovilistas, más que nada porque afectan avenidas principales. Yo que trabajo aquí en el centro, en zona de marchas, de manifestaciones, realmente me veo muy afectada. Pueden hacer lo que quieran, pero que no afecten a los demás. Me parece mucho más importante el derecho de alguien de manifestarse, de reunirse, de asociarse, que el derecho de un auto a movilizarse por Reforma. Es decir, en calidad de derechos es más importante el de manifestación. Yo pienso que es un derecho ciudadano. Todo ciudadano merece dar su opinión o hablar su inconformidad, pero todo debe ser regularizado. Pues es un medio de protesta, un medio de inconformidad y pues es la única forma de protestar porque es una forma pacífica, entre comillas, porque de alguna manera afecta a la población. Yo creo que no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque es un caos tremendo que nos hacen a los ciudadanos, sobre todo nosotros los de la tercera edad, que andamos de un lugar para otro y no llegamos a nuestro trabajo a tiempo, y tampoco los jóvenes, o sea, no sé qué buscan. Yo que ya tengo muchos años, en verdad veo que eso no fructifica. Pues yo creo que de alguna forma sirven porque las autoridades se dan cuenta de que la gente se manifiesta, pero sí es incómodo para una ciudad como esta, ¿no? Pues yo creo que no hay otro foro que se pueda utilizar. Dado que no hay foro, pues hay que hacer algo para por lo menos llamar la atención sobre los puntos que se necesitan pues definir. Y en este sondeo la mayoría muy conscientes, ni modo, pues sí, pues es que nadie los escucha. Lo que es desolador es el caballero que él mismo se llama de la tercera edad, que dice, si ni sirven de nada. A pues ver, es que no están hechas para servir, ¿no? Están hechas para expresarse, que es distinto. Es que ahí está, él es Gabriel Mendoza, que ahorita te voy a hacer a ti una pregunta, Gabrielito, pero miren, yo me quiero arrancar con eso de si sirven o no, con el licenciado Alejandro Fernández Ramírez. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien. Bienvenido, jefe delegacional en Cuauhtémoc. Muy bien. Gracias por venir, porque mire, invitamos a la Secretaría de Seguridad y a Gobernación y no podían, fíjese usted, ¿verdad? Qué casualidad, pero qué bueno que vino usted. La mera verdad,
la mera verdad, usted que está lleno de asuntos, ni le digo en la Cuauhtémoc, ¿verdad? Cuando van y se le manifiestan por algo que le compete a usted o a alguien de ahí de la delegación, ¿sirve o no sirve la marcha? Digo, pues para que de una vez entendamos los que nos manifestamos. ¿Los escuchan? O la mera verdad está muy difícil hacerles caso. Yo partiría de 3 premisas importantes. Lo primero es que las manifestaciones están ligadas al derecho a la libre expresión. Y sin duda, si alguien sale a manifestarse es porque trae algún problema, alguna necesidad, alguna propuesta que tiene la posibilidad de ser expresada. Y la libre expresión es un derecho que sin duda es tan importante para los estados que por algo están en sus constituciones. La libre manifestación es un derecho constitucional y en los estados modernos es una clave para el desarrollo del propio estado, para su transformación. Eso es lo primero. Tenemos que ser capaces de reconocer como sociedad que es un derecho y ejercerlo. Segundo, es que el Estado es quien debe dar la regularidad de ese proceso. ¿Cómo manifestarnos? Pero entonces aquí viene un tema bien interesante. ¿Y qué es el Estado? Porque generalmente decimos, el Estado es el gobierno. No. El Estado es un conjunto de 3 cosas. Soberanía, marco legal, pueblo, que tiene que generar su propio sistema. Es decir, la gente, nuestro pueblo, es parte del Estado. Y esa es una premisa muy interesante que sería muy bueno poderla expresar en muchos ámbitos de nuestra sociedad, porque entonces estamos colocando a la gente concreta en el mismo nivel de lo que significa ser gobierno, porque somos parte del Pero Estado. ustedes tienen el sartén por el mango. Eso Nosotros es lo estamos tercero. en estado de pobreza. Porque... Fíjate muy bien, lo tercero, A ver. la tercera premisa. Si decimos que el Estado es quien debe ponerle los elementos de regulación, el gobierno es el que debe garantizar que eso se cumpla. Entonces, entremos al análisis de cuáles son los elementos para regular la libre manifestación y el proceso de las marchas puntualmente. Y finalmente sí sirven. Esta ciudad, este país, esta historia nuestra se ha generado gracias a la movilización social. No han sido las historias, por lo menos de nuestro país, no ha sido una concesión graciosa de las clases gobernantes a lo largo de nuestra historia para ir generando los derechos sociales, económicos, políticos que hemos tenido hasta el día de hoy. Por supuesto que las manifestaciones ayudan a transformar. ¿Pero usted ha resuelto alguna que le haya llegado así? Sí, claro. Que diga, bueno, hay pues, varias, hay sí. manifestaciones que nos llegan. Nosotros tenemos incluso un conteo y te diría algo bien interesante. 70% de las marchas que pasan por la Cuauhtémoc tienen que ver con problemas de carácter nacional. O vienen de Veracruz, o vienen de Oaxaca, o vienen de Chiapas, o vienen del Estado de México. Entonces, algo está pasando en nuestro país para que la gente tenga que venir a la capital a tocar puertas. Entonces, tenemos que buscar los mecanismos para que les atiendan en sus lugares de origen. Esa es una parte muy importante. Y el otro 30% son de temas de la ciudad o temas metropolitanos. Sí sirve. Uno tiene que ser sensible a la posibilidad de que la gente diga, oye, tenemos este problema y nos estamos manifestando por ello, adelante. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a revisar de fondo. ¿De dónde vienen las marchas? ¿En dónde están los problemas para que la gente tenga que venir a la capital? Porque en su lugar de origen nomás no se les resuelve. Es que en Michoacán a los marchistas los balean, jefe. O sea, sí, está muy peligroso y muy caro comprar chaleco antibalas, Dios mío. Bueno, pues tenemos también al escritor y servidor público Gabriel Mendoza. Hombre. Mi querido Gabriel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gusto saludarte. Déjenme darles una breve introducción aquí al maestro. Lo que pasa es que él es un escritor glorioso, de veras, premiado, es todo un intelectual. Y dada su amistad con algunas de las personas que estuvieron, digamos, en el poder durante el mandato de don Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal, le dijeron, venos a ayudar con un detallito. Y yo no sé cómo se llamaba ese cargo, pero él, todo un señor escritor, era el encargado de disolver amablemente, pacíficamente las marchas. Bueno, o sea, ¿en qué peregrina idea y cabeza se les ocurrió que pues, podías tú hacer eso? Bueno, lo que sucede es que, como suele pasar, los superhéroes no lo eligen, es decir, algún designio divino cae y les digo. Oye, ¿de veras Marco te lo viste? sabe. Sí, claro. Sí, claro, pues tú conoces uno muy de cerca. Y además yo durante mucho tiempo me tocó ser la némesis de ese superhéroe. Bueno,
Sucede que yo pensé que me lo daban porque era un hombre muy inteligente, me di cuenta que después que fui el único estúpido que lo aceptó, ¿no? Pero, vaya, yo trabajaba como director de gestión social del gobierno de la ciudad. Qué bonito el puesto. Suena ¿no? lindo, pero en concreto pues hay que enfrentar de las innumerables manifestaciones que el señor jefe delegacional atinadamente ha señalado, pues todas o casi todas, ¿no? Me tocaba. Pero te tocaban de diversas. O Sí, sea, por supuesto. los que venían machete en mano, los policías que exigían que les pagaran el sueldo, o ganó la selección y se armó una rebambarimba en el Ángel. Y había que rescatar. Había por ahí alguna vez, hubo un par de muchachas colombianas inocentemente trataron de llegar al Ángel a festejar el triunfo. Y casi se van, pero al con cielo. un top y con un pequeño semipanty, y pues había que rescatarlas de que los efusivos aficionados nacionales pues tenían ganas de violarlas en honor al triunfo nacional. O sea, pero bueno, esas son anécdotas. Yo lo que quería comentarte es que el derecho a manifestarse está consagrado. Es una lucha, digamos, el pueblo mexicano ha luchado mucho por haberlo obtenido. Sin embargo, termina como derecho cuando comienza el derecho de terceros a transitar libremente. Es decir, ahí hay siempre un conflicto de intereses. ¿Por qué? Pues porque una gran cantidad de ciudadanos no tienen que ver con las luchas que se están desarrollando en las calles. Esto quiere decir que una demanda, por muy razonable y bien fundamentada y real que sea, pues siempre se contrapone contra el derecho de las mayorías a circular. Y la función, como bien lo señaló el señor jefe delegacional, la función de la autoridad es tratar de encontrar un equilibrio entre el conflicto entre ambos derechos. Oye, mi Gabriel, yo sé que, bueno, anécdotas, pero no son cosa menor porque reflejan cómo es nuestro México. Ahorita nos vas a contar unas. Así que calmado. Y bueno, tenemos también a el maestro Marco Rascón, periodista y empresario, representante, ¿verdad?, de Superbarrio. ¿Cómo está, don Superbarrio? Pues ahí anda. Retiradón. Retiradón, sí. No se ha cambiado a barrios residenciales acá pomadosos, ¿no? Él sigue en la lucha, pero desde la casa. Claro. Bueno, aquí nos queda una inquietud. Lo que pasa es que cuando hablamos de marchas y manifestaciones, parece que no todos hablamos o pensamos en las mismas. Claro. Es decir, hay válidas y no válidas. Los señores que no tienen agua desde hace 2 meses en la delegación tal. Y la otra, hijo, es que ese desgraciado no me está dando el puesto que me prometió. Vamos a armarle un plantón con todos mis cuates aquí del tianguis enfrente de su delegación. O sea, ¿hay válidas y no válidas? ¿O ni modo? Ahora, todas ¿quién son válidas? califica? Ese es Claro. el problema. Ahí está la cosa. Ese es ¿Quién califica? Bueno, yo creo que mucho de todo este debate tiene que ver con la discusión sobre el espacio público, que se vuelve contradictorio en la concepción que tenemos de apropiarnos del espacio público para manifestarnos. Creo que hay el surgimiento de las marchas mismas en toda esta parte moderna, podríamos decir, en el país, viene pues de un momento donde el Estado era el único que utilizaba el espacio público. Después de 1968 es realmente uno de los ejes fundamentales, aparte de las peticiones, era el manifestarse en la calle, y muchas de las manifestaciones posteriores, cuando la gente se manifestaba, veía en los edificios, en la gente que iba caminando, había asombro, había reconocimiento porque había valentía de un grupo de ciudadanos que desafiaban a la autoridad. Sí. Es que antes eso no se valía. No se valía, estaba absolutamente prohibido. Vedado. Se pudo tener manifestaciones en el Zócalo hasta 1900, entró la primera manifestación después de 68 hasta 1979. ¿Cuándo fue? Hasta ese momento, ¿no? ¿Qué tal? Yo recuerdo, por ejemplo, hicimos la primera lucha libre de Superbarrio contra Catalino Krill en el Zócalo. ¿Cómo olvidarlo? Y nos robaron, y llegó la policía, y llegaron los granaderos y nos quitaron el ring.
porque era una falta de respeto hacer una manifestación de esta naturaleza en el Zócalo. Uy, ni pensar después lo que hizo el Barzón y No, todo. no, Que por cierto, el director del Barzón lo ha pagado caro, ¿eh? Ahorita hablamos de eso también. Y bueno, entonces, de repente se llevaron el ring y empezamos a hacer manifestaciones frente al gobierno del Distrito Federal para que devolvieran el ring que estaba desaparecido. Era el primer ring preso político en la historia de México. Ahorita regresamos, bueno, Marco. No, qué maravilla. Lo amo. Digo, para nada más. Qué maravilla, Dios mío. Maestro José Alberto Vera, director de investigación de parametría. Oigan, ustedes cuando levantan el registro de todas las opiniones, de las marchas y demás, dinos así ahorita a bote pronto un dato que sea bastante peculiar en comparación al de otros países. Tenemos 20 segundos antes de proceder. Bueno, en la encuesta que nosotros hicimos a nivel nacional, alrededor del 70% está de acuerdo con las marchas. Es decir, favorece... Fíjate, de acuerdo. Es decir, se inclina... Han de andar en bicicleta, ¿verdad? Sí. Regresamos contigo, regresamos con Nora, el especialista, y claro, todas sus opiniones. De acuerdo con un estudio realizado por Parametría, el 48% de los mexicanos entrevistados afirma que solo algunas marchas son justificables. Otro 13% considera que la mayoría tiene justificación y un 9% dice que todas las marchas son justificadas. Si se suman estas opiniones, el porcentaje de entrevistados que justifica la existencia de las marchas asciende al 70%, mientras que el 28% de los entrevistados señala que ninguna marcha se justifica. Actualmente en nuestro país no contamos con una ley que regule lo relativo a marchas, bloqueos y plantones. Sin embargo, al preguntar sobre la posición que el gobierno debe tener ante estas manifestaciones, un 43% se manifestó a favor de que se utilice la fuerza pública cuando las marchas afecten a terceras personas, mientras que otro 46% se manifestó en contra de esta medida. Respecto al derecho a manifestarse, el 64% de los mexicanos dice que las marchas deben permitirse, pero tendrían que estar reguladas, y otro 32% opina que estas manifestaciones simplemente deberían prohibirse. Las marchas y manifestaciones también tienen consecuencias importantes en la economía del Distrito Federal, ya que según la Canaco, en el primer trimestre del 2013 han cerrado 2.579 negocios debido principalmente a marchas y plantones, problemática que derivó en la pérdida de 8.284 fuentes de trabajo. El cierre de los establecimientos se debe a las pérdidas económicas que registran, lo cual depende del tiempo que duren las manifestaciones. Si dura de 2 a 3 horas, los comercios pierden 319 millones de pesos. De 4 a 5 horas, la pérdida es de 574 millones de pesos. Y si dura de 7 a 8 horas, los daños económicos se elevan a 957 millones de pesos. El tema de el derecho a manifestarse genera gran polémica entre quienes están a favor y quienes están en contra. No obstante, es algo que está muy presente en nuestro país y cada vez con mayor frecuencia, pues tan solo en el Distrito Federal se espera que al cerrar el 2013 se alcance un nuevo récord al llegar a 9.068 marchas, número nunca antes registrado. A ver, si aquí no estamos muy de acuerdo con una de las cifras, José Alberto, ayúdanos, tú que eres el de las cifras. Aquí pensamos que es demasiado eso de que cerraron 2,000 y tantos empresas, sí. La de Canaco. Es dato de Canaco. Sí, pero si tronaron los 2,500 changarros, no ha de haber sido por las puras marchas. No. Más bien fue pues la situación que está en el país, porque al contrario se vende un chorro cuando van pasando. Se genera la economía social cuando hay manifestaciones. Y habrá que ver en qué año fue, ¿no? Claro. Sí, y ahora hay que ver cuántos de esos se incorporaron a una marcha en contra de la crisis que los hizo quebrar. Los tronó, pues, así es. Digo, a las 10 llega el amigo de Canaco para que nos explique. Nos vamos a echar una sopita con él. A ver, si váyanselas guardando ahorita los vales para luego intercambiarlos. Oye, a ver, Nora, pues ¿qué tenemos por allá? Las redes están, mire, estoy asustada porque de veras las posturas son, pero muy, muy diferentes y muy encontradas. Te presento a nuestro invitado que nos está apoyando en las redes sociales, es Diego Angelino, maestro en Cooperación para el Desarrollo, y él ya va a hacer una síntesis de lo que han dicho nuestros invitados y lo que dicen en las redes.
Aquí empezamos con Ciari Uchina, dice, no es que sean del todo malas, más bien se ha hecho uso indebido del recurso para hacer valer la voz de las personas que lo requieren. En lo personal hoy día para lo único que sirven es para desquiciar más la ciudad, en el caso del Distrito Federal, que de por sí es caótica la mayor parte del tiempo. Hay más contaminación, ruido, personas, basura, inseguridad. Si se usara para beneficio verídico no sería una molestia, pero desgraciadamente con eso que hoy día solo se benefician unos pocos y al resto que se los lleve la fregada. Nos manda saludos. Lili García dice, que no me diga qué tipo de saludos. Dice, si realmente encontraran una verdadera solución, serían buenas, pero solo entorpecen todo y no sirven de nada. Al contrario, son pérdidas millonarias. Un ejercicio fácil y rápido, un taxista pierde 50 pesos de un pasaje, el que entrega comida le cancelan otros 50 pesos y así en cadena. Luego de las marchas son gente sin oficio ni beneficio o burócratas. Y Azú nos dice, beneficios ninguno, porque desafortunadamente somos un país muy valegorro que no sabe respetar ni unirse realmente por una buena causa o manifestarse de una manera pacífica sin afectar a terceros. Yo participé en la marcha contra la violencia e inseguridad que se vive en el país hace como 9 años, donde nos vestimos de blanco y todo sería pacífico y en silencio, cosa que no fue así. Iban con altavoces gritando consignas y dice uno, ¿dónde está lo silencioso pacífico? Así que fue la primera y única marcha para no quedarme con ganas de salir como borrego sin cumplir el propósito real. Además que le faltan al respeto, todo sigue igual o peor. Hoy en día se quieren manifestar con marchas, plantones, cerrando calles a diestra y siniestra y valiéndoles gorro a quien afecten sin que las autoridades hagan caso de esto. Tú querías retomar eso, Diego, lo que nos dicen en las redes, que más o menos están así todas, Fer, otros dicen que son valientes los que se atreven a manifestarse. A ver, hay una diferencia hasta ahorita de lo que exponen en Twitter a lo que exponen en Facebook. Normalmente son muy diferentes las posturas. Eso nos va a decir Diego también. No, yo creo que más bien el tema, lo que ha demostrado es que no hay diálogo, ¿no? Los mecanismos del diálogo público están rotos. Lo que se percibe es que la gente que se manifiesta no tiene un mecanismo de diálogo con la gente que se ve afectada con las manifestaciones, no tiene un mecanismo de diálogo con el poder público, con la administración, y en realidad el mensaje no está llegando a nadie. Ni el mensaje de la problemática que quieren exponer, ni el mensaje de los que se quejan de los que se están quejando, ¿no? Entonces, ahorita eso es lo que se percibe, ¿no? Una gran un encontronazo. Pero creo que el tema estaría en eso. ¿Qué mecanismos de diálogo público existen y qué otras alternativas hay? Para poder utilizarlos, ¿no? Así es. Pero yo estoy también muy inquieta, ante nuestra intolerancia y falta de respeto. Pues sí, Luis Ruiz, y ni modo, pues lo logró. Imagínense que de avatar tiene una suástica, claro que de inmediato lo leí, dije, a ver, espérenme tantito. Nos dice Luis que en este país los únicos que no son restringidos al manifestarse son los homosexuales y las lesbianas. Cómic de país. Esa es la opinión de don Luis. Bueno, imagínate. No, pues es que eso es... Es parte de la mentalidad de Por ejemplo, aquí hay un dato que sale constantemente. Gran pregunta es, ¿quién no se ha manifestado? De alguna manera. De alguna manera. Así es. Por motivos religiosos, por motivos deportivos, mira, por motivos artísticos, culturales. Salimos a preguntarle eso a la gente. ¿Por qué motivo sí te manifestarías? Incluso a los que decían que las marchas no servían de nada. ¿Lo vemos? Vamos a ver la gente. ¿Por qué dice que sí se manifestaría? Vamos a verlo. Yo sí participaría en una marcha en contra de la trata de personas, a favor de los derechos humanos y en contra de la violencia de género contra las mujeres. Pues marchas por así nada más las de 1 de mayo, Día del Trabajo. Ya que estoy afiliado a un sindicato, es la única marcha que yo incluso tengo oportunidad de participar. Mira, ya participé alguna vez en mis tiempos estudiantiles para evitar que se quitara el pase automático de la UNAM. No lo volvería a hacer y al día de hoy pues creo que no resuelve nada realmente. Si yo participaría en una marcha, la primera que haría sería por la paz, para no violencia, para ya no drogas, para ya no tanto asesinato, tanta cosa mala que hay. Por eso sí marcharía yo. Yo sí participaría en alguna marcha siempre y cuando sea bien fundamentado el tema, ¿no?, que se está haciendo.
Por ejemplo, ahorita hay mucho desempleo entre los 40 y 50 años. Podríamos manifestarnos de por qué no hay empleo para estas edades, ¿no? Para estas personas. Pienso no hacerlo, pero si yo lo hiciera tal vez sería lo que de verdad afecta demasiado mis intereses o que cuestiones ideológicas, no sé, tiene que ser algo muy, muy fuerte, ¿no? Para yo atreverme a participar en algo así. Bueno, yo pienso que una marcha yo la haría con la primera finalidad de que se llevara a cabo la hermandad, hubiera más unión entre los mexicanos y a nivel mundial también, porque creo que hemos sido víctimas de una cuestión de desconfianza de unos a los otros, y mientras no haya unión, pues no hay fuerza. Entonces, si no hay unión, por más marchas que se hagan, pues no va a tener una finalidad feliz, ¿no? A ver, de todo esto que nos dijeron, retoma, mi querido Marco, y los que quieran opinar, Gabrielita, a ver, vamos. Bueno, creo que hay una cuestión muy importante que señalaba Alejandro Fernández. Gran parte de los cambios en el país desde hace 45 años no ha sido vía de las instituciones, sino más bien vía de la presión de la sociedad. Popular. Claro. Y esta parte se ha expresado en el espacio público. Tenemos otro tipo de derechos que se reclaman, por ejemplo, y que tienen que ver con cuestiones hasta estructurales. El derecho de los automóviles a tener el único derecho para la utilización del espacio. La calle no puede ser para los peatones, ni puede ser ya sea en manifestación o ya sea en reclamo. Hay una cuestión de necesidad de darle identidad y fuerza a sus demandas. En prácticamente ahorita todas las ciudades del mundo, las manifestaciones son el signo de las formas de expresión democrática en las democracias. Oye, pero siguen siendo democráticas, aunque se los agarren a palazos. Creo que onda Brasil, Chile, Egipto, ¿no? Que ahorita están. Perdón. Va a parecer que lo más democrático es que los agarren a palazos, pero no es así. Mira, yo fui jefe de granaderos y normalmente cuando la policía sale a la calle para este tipo de cosas no sale a agarrarse a macanazos con nadie, porque a la policía también le tocan macanazos. O sea, esa no es la idea. La idea no. La idea ¿Y entonces a qué salen? Bueno, lo que pasa es que, insisto, hay que hacer prevalecer también el derecho de circular. Mira, nadie se manifiesta por motivos incorrectos. Es decir, todo el mundo sale a la calle por las grandes causas, la paz mundial, el cuidado del medio ambiente. Sí. Hay quien sale porque necesita que le regularicen un predio en Iztapalapa. ¿Sí? Esa tiene otra dinámica, es decir, ese es otro tipo de petición y de relación con el gobernador. O quieren que destituyan una directora en una escuela pública o quieren que quiten una salen y cierran un eje. Cierran un eje. Entonces, el problema es que hay que hacer convivir ese derecho a manifestarte y a exigir cosas públicamente, es decir, políticamente, con el derecho que tienen otros para circular. Cierran el eje, si le cierras el eje a la delegación, por un reclamo que no es para la delegación, le partes el gorro a la delegación y a quienes tienen que circular por ahí. Entonces, dependiendo de la gravedad del problema, le tocan carriles, o cómo lo medimos. Usted es directora de escuela, no le toca, mire usted, acá en la banqueta. No, espérame, sería una idea. Es decir, sí existe como tal. Podría ser que haya un espacio específico para marchar y otro espacio para circular. No existe el derecho al plantón. No existe el derecho... No, y cerrar vía primaria. No existe el derecho ni al plantón ni al bloqueo. Existe el derecho a expresarte. Es por eso que no sé si has notado que, por ejemplo, en Washington, frente a la Casa Blanca, la gente camina, aunque sea en círculo. Porque en el momento en que se detienen e interrumpen el paso, la autoridad tiene la obligación, por ley, de ir y detenerlos, es decir, de arrestarlos. Mientras haya movimiento, no tiene por qué entonces la una buena es actuar. Moverse. 2, pues agarrar los carriles necesarios, en todo caso se van a mover, sobre todo Alta y el del medio, ¿no? Pensemos en Reforma, que es un avenidón, y que se quedara pues el de Baja, aunque sea para poder seguir circulando. Siempre que haya el afán de respetar. Ahora, cada manifestación, a la hora que se organiza una manifestación, sea por el motivo que sea, chiquita, grandota, por agua o por lo que sea, tiene en sí misma una estrategia. Claro.
de la organización. Es que nos escuchen, que nos resuelvan, esa es la parte. Sí. Aquí hay nada más de que hay una cierta crisis en la estrategia, actualmente yo lo veo en la organización de las manifestaciones, porque una cuestión anteriormente era demostrarle al gobierno el enojo y la inconformidad, y al que había que hacer enojar era al gobierno. Hoy, ¿no? Cuando se hace la manifestación, da la impresión de que estamos queriendo hacer enojar a los ciudadanos que están al lado. Esa cuestión de hacerlos enojar, pintarrajear las fachadas, quebrar un vidrio, etcétera, etcétera, dice uno, Gabriel, bueno, tiene ¿de una qué se anécdota trata? gloriosa, porque tú ya ni los tapones de oídos te funcionaban, No, bueno, me lamentaban en todos los idiomas de la pero cuando te tierra, llevaban la pared de sonideros... Sí, bueno, voy a rápidamente te digo con respecto a lo que decía Marco. Sí, es que las estrategias son muchas. Mira, la primera vez que me tocó atender una manifestación, bloquearon 20 de noviembre unas personas que venían del ambulantaje, como popularmente se conoce. Y entonces yo salgo bisoñamente, funcionario del gobierno democrático, salgo a atenderlos, mucho gusto, soy fulano de tal, hágame por favor la merced de permitirnos el uso de la avenida, quisiera hablar con el líder, ¿no? Y entonces me dice, sí, ¿cómo no? Vamos a traer a la líder. Entonces llega el líder, que era una ancianita con un mandil y unas pantuflitas que venía caminando. Y entonces le digo, señora, una de las muchas líderes que tú conoces que hay en el centro histórico. Y entonces le digo, señora, permítanos el uso de la avenida, la ciudadanía no tiene por qué sufrir estas conductas y bla, bla. Y me dice, ¿cómo no, licenciado? Claro que sí. Si quiere, le digo, mire, si usted quiere ponemos una mesa de diálogo. Y dice, claro, vamos a la mesa de diálogo. Nos sentamos a la mesa de diálogo y lo primero que me dice la señora, me dice, mire, licenciado, quiero que le quede claro una cosa. Dice, aquí los ambulantes son ustedes y los fijos somos nosotros. Es decir, tenía toda la razón. Claro. Ellos han sobrellevado y toreado a 50 funcionarios como yo desde que era regente Uruchurtu o antes. ¿sí? Y a 5 jefes delegacionales, a 90 jefes de gobierno, y ahí han estado siempre. Es decir, hay distintas formas de utilizar ese derecho a favor de obtener ciertas concesiones. Hay quien va a la manifestación gigantesca, abierta, y hay quien utiliza la movilización para poder presionar, como bien lo decía Marco, se hacían para llamar la atención del gobierno. Ahora, pues ya se salió de causa, ¿no? Oigan, ahorita regresamos, don Gustavo. Les digo que tiene re buenas anécdotas. Qué bueno que el que vivió para contarlo. Pues ahorita regresamos. Y se están manifestando. Pues yo sí creo que a muchos les molesta lo que ven, lo que escuchan, les molesta que se haga el tráfico, les molesta que se hagan, pues a lo mejor algo que para ellos no es correcto, pero pues a final de cuentas es un derecho constitucional que todos tenemos. Obviamente yo, que soy un transeúnte o que soy un vehicular, sí me va a enojar porque digo, si tenía yo 1 hora para llegar a determinado lugar, me voy a tardar 3 horas o tengo que buscar vías alternas. Pero ojo, no hay que perder de vista el punto de la manifestación, el por qué está el concepto de esa manifestación. Hay que darle el respeto y no agredirlos, no tocarlos y no llevarnos por la prensa escrita amarilla, roja o los noticieros comprados que dicen nada más causan desorden, basura, inseguridad. Y no es verdad, hay que ver todo el contexto y no dejarnos educar solamente por lo que nos dice un medio en específico. Yo creo que piensa que ya están ahí y que ya no puede hacer nada y que pueden gustarle o no, pero ya están ahí y ya sabe que tienen su derecho y ya sabe que existen y ya no puede hacer más. Es ahí donde la marcha ya triunfó. Ahora ya cada quien tendrá su pensamiento particular, que tiene todo su derecho. Le puede gustar o no gustar, le puede importar o no importar, pero lo que no puede es dejar de pensar que ya existen. Eso ya no puede, ¿no? Creo que para muchos es importante el rollo de que está cerrada tal calle y todo, más que verlo como una manifestación lo ven como un problema y no debemos de verlo así, sino por lo mismo, porque estamos nosotros tratando de publicar, tratando de dar a conocer lo que pensamos, lo que sentimos, y es muy respetable de las dos partes. Y ya se integró con nosotros el licenciado Ricardo Navarro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Canaco.
Ya le estamos guardando unos problemitas ahí, caballero. No se me desespere. Y tenemos cerro de llamadas. Ahorita le damos, Nora, un segundito. Sí, Fer. Vamos aquí con Gustavo, porque no han hablado nuestros amigos y capaz que se nos manifiestan. A ver, mi querido Gustavo, tu opinión al respecto de todo esto que hemos estado hablando. Y si tienes alguna propuesta, que conste que nos encantaría resolver los problemas sociales que se presentan cada jueves, pero no está en nuestras manos, desgraciadamente, pero sí el poder enlazar a los que solicitan con los que tienen propuestas y en una de esas, ¿verdad?, se llevan a cabo. Adelante, Gustavo. Yo creo que parte del problema es cómo los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, tergiversan lo que son las marchas, lo que es la libre manifestación. Si el magisterio vino durante 40 años a manifestarse todos los años, nunca se resolvió el problema. Pero si viene el Papa y cierran vías y todo eso, la prensa, TV Azteca y Televisa van a decir, es que es una fiesta nacional por la visita del Papa. O si gana la selección nacional, es lo mismo. La gente hizo una fiesta en el Ángel de la Independencia. Cuando falleció Cantinflas, yo recuerdo que veladamente arengaban al público a que salieran a las calles a despedirlo, porque ya había gente que sí había salido espontáneamente a despedirlo, pero dijeron, a ver, vamos a ver cuánto dura, ¿no? 5 horas de gente, porque ya no se medía por metros, era 5 horas de gente despidiendo a Cantinflas y notoriamente no eran que hubieran salido hacia la primera, ¿no? Así es, y otro problema es que una persona que ahorita se está preocupando, por ejemplo, con la toma de rectoría, con lo de Naucalpan, como no sabemos el concepto, que ahorita lo mencionaba en los testimoniales, no sabemos el concepto del porqué de la manifestación, toda la gente estamos en blanco. Un estudiante está luchando por el modelo educativo que se trata de implementar, de solamente informarle al estudiante en lugar de formar estudiantes. Y ese jovencito que se está preocupando por la educación de mi hijo, al que le mando un saludo, se está preocupando por la educación que va a tener dentro de 10 años, es acusado de vándalo o de delincuente. Pseudoestudiante, rijoso, anarco. Y entonces ya nadie más averigua exactamente qué luchaba. Eso sí se me hace muy triste, don Gustavo. Ojalá pudiéramos leerle, ¿no?, más a lo que está pasando. Así es. Qué chida postura. A ver, contigo, mi Nora. Mira, en el Twitter nos dice Jesús Robles que no deberíamos poner como pregunta derecho a manifestarse. Dice que desde ahí está la trampa por parte del programa. Y aquí en las llamadas, pues, muchas gracias por estarnos escribiendo. Por supuesto, todos tienen voz. Es exactamente este derecho a manifestarse. Y hay un anónimo aquí. Comentó el de la delegación Cuauhtémoc que todos tenemos derecho a manifestar nuestras ideas, pero también tenemos derecho a la otra parte, personas de libre tránsito. José Asunción Rodríguez nos dice, invitaron a puros paleros. Mejor pregunten a los dueños de los negocios que han tenido que cerrar y se han perdido fuentes de empleo. Hagan sus marchas, pero por favor también dejen circular y trabajar a las demás personas. No, yo creo que ahorita es cuando ya le aventaste el balón al señor de la Canaco, ¿no? ¿Qué crees? Y todavía ahorita les aviento más. Una última, ¿te parece? Vas. Dice Enrique Tavera, lamento que Canal 11 utilice recursos en un programa que es una pérdida de tiempo. Las marchas existen porque los gobernantes y funcionarios de gobierno no dan soluciones y ahora sí, pues les avienta a ustedes la Oigan, pero pregunta. sí, que no se considere pérdida de tiempo. Lo padre de esto es que, como decía el chavo que se veía filósofo, ¿verdad? Claro. Sí, pues para que se conozca la postura de otros tantos. Porque uno cree en su pequeño mundito, pues, que es el único correcto y válido, y pues ahí nos damos cuenta que hay diferentísimas opiniones. Señor de la Canaco, a ver, platíquenos, de veras, la sufren mucho con las marchas, ¿y qué tanto? Porque en unas cifras que dimos al principio, la verdad, la mayoría de los del panel dijeron, no, eso es exagerado y parece que los negocios cierran, pero por la situación del país, no nada más por las marchas. Adelante. Bueno, pues en primer lugar me da mucho gusto que este tema se discuta, porque continuamente se habla de la libertad de expresión, que es una garantía constitucional. Pero no hablamos de otras garantías constitucionales que cursan al mismo tiempo con esta, que es la libertad de comercio, que está consagrada en la Constitución, y la libertad de tránsito. Entonces, cuando una garantía constitucional nos atropella a otras dos,
pues ahí ya la cosa no está jalando bien, ¿no? Tenemos que aprender a respetar los derechos de los demás para que se respete el nuestro también. Yo creo que hay una gran cantidad de reclamos legítimos por parte de las gentes que se manifiestan. Y sin embargo, es de tal manera anárquica la forma que lo hacen, que la gente que queda atrapada en el tráfico, en el transporte público, en los camiones, en los automóviles particulares, que tiene que llevar a la hija a la guardería para regresarse a trabajar y ya no llega, el que tiene que llegar al aeropuerto a tomar un avión y no llega al aeropuerto, el que tiene que llegar simplemente a su trabajo y llega 2 horas y media tarde y le dice, pues es que me agarró la manifestación, ¿no? Oye, pues a ti te agarran la manifestación cada tercer día. Es que hay cada tercer día una manifestación, ¿no? Entonces, antes había que matar a la abuelita, ahora bendito sea Dios. Sí, no, bueno, es verdaderamente un dolor de cabeza y creo que esos reclamos pierden legitimidad ahí, a los ojos de la población. De repente el que está atorado ahí y tiene a la hija que no puede postar en la guardería, ya no le importa qué están reclamando, ¿eh? Lo que le importa es que están atropellando su derecho a trabajar. Fíjese que ahí entra la opinión que decía don Marco, que antes la cosa era enojar al gobierno y ahora se enoja a los demás ciudadanos. Adelante, licenciado. Yo creo que hay 2 cosas interesantes. Uno es precisamente hablando del derecho al libre tránsito, cómo podemos encontrar los equilibrios para que ese derecho se pueda ejercer de manera plena. Y está en ambos lados. Nosotros, por ejemplo, ahorita en Cuauhtémoc, estamos trabajando con establecimientos mercantiles para que retiren sus enseres, porque sus enseres también bloquean la banqueta. Ah, claro. Fíjate, hablando del derecho al libre tránsito, o sea, los que sacan mesitas. ¿Cómo vamos encontrando equilibrios? Una manifestación lo hace, pero ¿qué crees? Que también un establecimiento mercantil. Claro. Tenemos muchos casos en donde el establecimiento mercantil copa prácticamente la banqueta. Y también eso influye en el derecho al libre tránsito de los vecinos que son parte de una comunidad. Oiga, ¿y no sirve para mayor corrupción de que vaya el inspector y le den un moche? Bastante interesante para hacerlo. Y segundo, algo muy importante. Yo creo que sistemáticamente, a través de los medios de comunicación algunos, nos han orientado a pensar, hay una manifestación. Si pudiéramos medir lo que significa un año de manifestaciones y cuáles son su origen y su causa, de dónde vienen, por qué vienen, creo que entonces estaríamos entrando a un nivel más interesante como sociedad. ¿Por qué viene la gente de Veracruz? ¿Por qué viene la gente de Oaxaca? ¿Por qué viene la gente de Chiapas? ¿Por qué vienen los del DF? ¿No? Sí. Y saber entonces que los medios de comunicación pasaran a un estado en donde dijeran, vamos a atender lo que está sucediendo y les vamos a decir por qué viene esta gente a la ciudad, por qué te está bloqueando el libre tránsito o tu derecho a poder pasar por nuestras calles. Yo creo que ese es un punto muy importante que tanto los medios de comunicación y sí los gobiernos tenemos que empezar a difundir y tener como un principio de actuación con la sociedad, que al final somos todos. Entonces, eso sería muy interesante, que pudiéramos empezar a mirar las manifestaciones desde otra cara. Y ojo, porque ahí viene la manifestación por el tema de la reforma energética, está la manifestación por el tema de la reforma educativa, está la manifestación por el tema de la reforma laboral. Entonces, lo importante es lo que está sucediendo a nivel nacional. ¿Qué pasa en este país? Como para que no me distraigas con el tema de que es que no me dejas pasar. No, la esencia de nuestros problemas no es si me dejas pasar o no. La esencia de nuestros problemas están en cómo se dirige un país. Por ejemplo, en los próximos días empiezan las manifestaciones por el tema de Pemex. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos con el tema de Pemex? Yo lo compararía con algunas cosas, por ejemplo, esta cosa que se señalaba Alejandro, que es ¿cuántas quejas no hay de pronto cuando se inicia una obra pública como el metro o el circuito interior, etcétera, y lo vemos en forma totalmente inmediata negativa, y se abre así como está lleno de obras, etcétera? Pero cuando se terminan las obras, por ejemplo, el caso de Félix Cuevas, que estaba haciendo la línea 12 del metro, pues ahora ve uno de que hay una circulación. Ahora,
Ese es el problema si no tenemos una visión de contexto de lo que está sucediendo en el país. Podemos entrar a agudizar mucho la polarización o ver nada más la circunstancia, los derechos desde la perspectiva de uno, que finalmente terminamos enfrentándonos con la idea o el concepto que tiene la gente de otra idea del país o de la ciudad o de sus derechos. Yo tengo los datos, ¿eh? Ahorita regresamos con ellos. Deme un segundito. ¿Ustedes cómo creen que entrenan a un granadero? ¿Tú sí lo llegaste a ver, Gabriel? Pues yo era el jefe de los granaderos. Mira, yo invito a que todos lo conozcamos. Porque sí, y le toca la primera mitad a uno apedrear y luego a la otra mitad, ¿eh? Miren ustedes, qué interesante. El gobierno de la ciudad y la Secretaría de Salud Pública del Distrito Federal han elaborado el protocolo de contención de multitudes. Cuando hay una manifestación que está allanando derechos de terceros, tal es el caso de cuando bloquean vialidades y se ordena la recuperación de ese espacio público, se hace un diálogo que tiene que ver con el primer nivel del uso de la fuerza. Este diálogo normalmente lo hace el responsable de la fuerza que va al frente y lo hace a través normalmente de un megáfono, en donde invita a los ciudadanos, los saluda y los invita a retirarse de las vialidades y continuar manifestándose, pero en las aceras de la misma. Si el caso es que la manifestación es de naturaleza violenta, entonces el actuar tiene que ver también con la persuasión, con el diálogo, con la mediación que hace el responsable de la fuerza, en donde los invita a deponer ese tipo de actitudes y los combina a replegarse hacia las banquetas también si están de alguna manera bloqueando alguna vialidad. Si por el contrario de deponer esas acciones ellos siguen con los niveles de violencia, entonces nos ajustamos precisamente a la ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos policiales. En el primer nivel es la disuasión o persuasión, en el segundo nivel es la reducción de movimientos, entonces tiene que ver con las detenciones. Si es el caso de que alguna o varias personas estén agrediéndose entre sí o estén agrediendo a los policías, entonces ya podemos actuar en la detención de las mismas, reduciendo sus movimientos. Si los niveles de violencia persisten, entonces pasamos al tercer nivel, que tiene que ver con el uso de los implementos policiales, también conocidos como las armas incapacitantes no letales. Por ningún motivo, una manifestación puede ser disuelta con el empleo de las armas de fuego. Sin embargo, la propia ley contempla que cuando la agresión de alguna persona es directa en contra de algún policía o de algún otro ciudadano con ese tipo de armas, entonces podríamos aplicar el cuarto nivel, que precisamente contempla el uso de armas de fuego, o sea, de armas letales, pero no en contra de la manifestación ni para disolver la manifestación, sino para contrarrestar la agresión que está haciendo la persona directamente hacia el policía o hacia los policías u otras personas, otros manifestantes. Gabrielito, a ver, una anécdota para distensar tantito esto que se pone ríspido, pero está cambiando el tono de las llamadas, ¿eh? A ver, Gabriel. Bueno, una anécdota rápida. El día que tomó posesión don Vicente Fox como presidente de la República, yo siempre me vestía de negro, hoy vine con el uniforme en honor del programa, y entonces me llama el secretario de Gobierno del Distrito Federal, que era don Leonel Godoy, y me dice: van los Panchos Villas a enfrentarse con los granaderos en Lázaro Cárdenas, el eje Lázaro Cárdenas, vete para allá y tranquilízalos. Salgo corriendo vestido de paisano, no llevaba yo mi uniforme negro, y cuando llego a la valla de granaderos, trato de entrar y el granadero me da un golpe con el escudo, y le digo: déjeme pasar, yo soy fulano de tal, trabajo en la Secretaría de Seguridad, soy el jefe, no sé qué. Y el tipo me dice: ¿quién es usted? Yo soy Gabriel Mendoza, me dicen el hombre negro, mi clave es dragón. Y el tipo dice: no, dice, ese pendejo siempre anda de negro y usted no está con... Y me manda al carajo.
llegó el momento de darle voz a todos sus comentarios. Dice Mayel, sin apellidos, dice, no borren mis comentarios. Claro que no, aquí todos se pueden manifestar. Dice, les digo que se condenan las marchas que tienen motivos políticos, pero no se condenan las concentraciones de aficionados al fútbol en el Ángel de la Independencia, ni a los millones de peregrinos que cada 12 de diciembre desquician todas las entradas del DF. Y ella nos pregunta, ¿se vale cerrar calles para festejar a tu equipo o para ver a la Virgen, pero no para pedir justicia, empleo, educación o democracia? También nos escribe Bristrain y nos dice, la marcha gay más bien es como un desfile permitido, ¿no? Como lo hacen en Estados Unidos. Creo que en general la mayoría está regulada de esa forma en México. Por ello cuentan en algunas marchas las manifestaciones, incluso con el cierre de calles por parte de la autoridad. El problema viene cuando la misma autoridad se le dieran los derechos que deben servir a todos los ciudadanos. Esos son comentarios de Facebook y en las llamadas nos dice un anónimo. En Chihuahua estamos viviendo una tiranía por parte del gobernador. Hace unas semanas tuvimos un desastre por las lluvias y el gobernador celebrando con Juan Gabriel. Tenemos muchas carencias en Chihuahua y no podemos manifestarnos porque somos víctimas de agresiones por parte de quienes deben velar por nuestra seguridad. Tenemos en nuestro estado al narcotráfico, al gobernador, a las autoridades contra la ciudadanía. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manifestamos si nuestra vida está en peligro? Pues mira, los ciudadanos inundados y el gobernador también en el agua, ¿no? Está festejando. Sí, solidarizándose ahí. Dice María Teresa Ramos, una cosa es manifestarse y otra cosa es generar violencia. Nos están escribiendo mucho. Fíjate que cuando eso se combina esto. ¿Qué quiere decir entonces o cómo tomamos cuando empiezan a pintarrajear y a romper cristales? Eso es algo sobre todo de lo que la gente, por ejemplo, Ernesto Dorantes, cuando hasta saquean las tiendas, ¿no? Ahorita, y José Alberto Colín Fer también nos dice, siempre hay un descontento con la ciudadanía, hay marchas, pero yo creo que principalmente los responsables de esta situación es el mismo gobierno. Continuamos. Fuerte y diferentes posturas. Ahorita no sabía que... Ahorita hablarán y nos dirán qué opinan de esto, de los que ya enojan al pueblo, pero saqueando y robando, ¿no? A ver, doña Silvia, cuéntenos. Buenos días a todos. Bueno, soy maestra del Estado de México. Nosotros acabamos de tener una experiencia precisamente en la ciudad de Toluca, después de estar 10 días manifestándonos por exigiendo el reconocimiento a escuelas de organización en el Estado de México, estando ahí en un plantón permanente que iniciamos desde el 10 de julio, después de no ser atendidos por las autoridades, que ya tenían incluso por ahí alguna negociación, algunos acuerdos. Finalmente, el día jueves 18 de julio, pues somos retirados. Si bien no se utilizó la fuerza pública de manera directa, golpeándonos, porque no caímos en esa provocación, pues sí se nos hostigó y se nos obligó a levantar el campamento que teníamos bajo una ley pues bastante inferior que viola todos nuestros derechos, nuestro derecho a la manifestación, nuestro derecho a la libre expresión, bajo un argumento, una ley inferior de carácter estatal, que es el de estar como estorbos, estar obstruyendo el derecho de todos al uso de bienes de uso común. Nada más rápido para puntualizar. Sí. Uno, ¿dónde estaba el plantón? ¿Qué abarcaba? ¿Calle? ¿Vía donde transitan autos? ¿Qué abarcaba? ¿O era el Zócalo? No, estábamos en la Plaza de los Mártires, incluso con autorización de la misma autoridad estatal. Habían avisado. Sí. Y estaban en la pura plaza. ¿Cuántos eran, más o menos? Éramos alrededor de 200 compañeros que nos estábamos rolando constantemente. Se había iniciado una huelga de hambre también en lo que es la Plaza Garibay, pero definitivamente de ninguna manera obstruíamos el libre tránsito, ni de transporte, ni de personas. ¿Y qué es eso de escuelas de organización? Bueno, somos organizaciones que de alguna manera cubrimos la función que el Estado no cumple, que el gobierno no cumple, de darles una opción de educación a jóvenes que han sido excluidos por su situación de marginación, por el mismo sistema de cómo se otorga un lugar en las escuelas públicas. Y bueno, esta es la función que nosotros cumplimos, ¿no? Porque y ustedes buscaban que se les reconociera
Ok, Sí. ¿Y a qué llegó todo este lío? ¿O nada más los quitaron? No, en este momento los 4 representantes de las 4 organizaciones que estábamos ahí en la manifestación, pues tienen una orden de presentación en el reclusorio de Almoloya bajo este cargo tan, bueno, de obstrucción. De obstrucción, de estorbo, porque así dice exactamente ¿Estorbo? el Código Penal del Estado de México. En el artículo 187, 188 se nos dice estorbo por obstruir vías, bienes de uso común, ¿no? Cuando esto es aplicable para vendedores ambulantes y se nos criminaliza y ahora hay una persecución con este delito, ¿no? Que ahora también habría que pensar llamarle estorbo al vendedor ambulante que lo sacó a la calle a vender, ¿verdad? Claro. Es que le digo, está esto. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Bueno, que esa es la cara también de los muchos Méxicos que hay, ¿no? Cómo en cada Qué estado, de acuerdo a lo que se manifiestan, cómo en cada estado puede haber una forma muy distinta de percibir una manifestación y de tener o no la posibilidad de hacerlo, porque tienen miedo de que el gobierno vaya no solamente a reprimirlos, sino incluso llevarlos a la cárcel o desaparecerlos. Eso también es algo que hay que diferenciar en la ciudad. Acá no comemos piñas, ¿eh? No, bueno, y luego pero eso vamos a no hablar de la ocurre. del 10 de Eso no junio. ocurre. Espéreme tantito, ahí vamos. Le tiraron la pelota a usted, mi licenciado. Dice el cuate de la Cuauhtémoc, ya hasta le piquetean las costillas este muchachito maco. Dice, miente, ya que la misma Territorial, ellos te venden el cachito para vender quecas, por ejemplo, nos piden 3,000. Cuando pasan los de la camioneta y no te has mochado, te intimidan y hasta tragan gratis. Vale la pena que se hagan. Platíquenos de eso. Vale la pena que se hagan todas las denuncias necesarias. ¿A dónde? Nosotros en la delegación ¿Y se podemos puede dar de los forma teléfonos anónima? incluso. Por supuesto, nosotros tenemos preparado un equipo de trabajo que se van a llamar inspectores cívicos. Esto es muy importante. ¿De qué se trata eso? Cultura de la legalidad. Cultura de la legalidad de todos, de los establecimientos mercantiles, de los comerciantes en la vía pública, de los vecinos. Esas realidades tienen que ser cambiadas por todos. Nosotros estamos poniendo nuestras partes, las mascotas, todo lo que implica. Todo. Y por favor, claro que sí, cualquier tipo de denuncia, Es que para lo que eso es necesidad estamos. de uno es molestia del otro. Pero ¿a dónde se les comunica en la delegación que no te contesten? Lo estamos, no sé, contemplando. Podemos dar los teléfonos de la delegación, Adelante. con todo gusto, es el 24 52 33 34 hasta el 24 52 ¿Sí? 33 34 ¿Y ahí con hasta el quién o a qué 39. extensión nos Es pasan? línea directa a jefatura. Es Ah, línea ¿de directa, plano? así es, a la jefatura delegacional. Luego Eso nos es deja muy un importante. correo, ¿no? Para las Por que no supuesto, lleguen, pues se las por mandamos supuesto. a usted. A ver, le toca, compañero. Habemos números. Sí, Díganos, yo por favor. quiero que tu vastísimo público se entere de cuánto cuesta cada marcha. Una marcha. A ver. Nosotros hemos dividido las marchas en 3 tipos. Una marcha que dura entre 2 y 3 horas, que son las más comunes, de las que tenemos cada tercer día. Le cuesta al comercio, los servicios y el turismo por ventas no realizadas 319 millones de pesos. Hay otro tipo de marchas que nosotros llamamos... ¿Marchan por toda la ciudad? ¿A eso se refiere? No. Esa es una marcha cortita. Esa es, esta nosotros lo tenemos catalogado en el perímetro A y B del centro histórico. ¿Pero cuáles son los indicadores para sacar ese número? Porque me parece exagerado. ¿Cuántas marchas tenías tú al día, Gabriel? Pues mira, cuando estaba yo en eso había 15 manifestaciones. Y ahorita es a muchísimo diario. más. Son muchas más, pero lo que pasa es que me parece elevado el número de recursos porque quisiéramos, que se desglosara qué es lo que importa, pues. Bueno, estamos hablando del número de negocios que hay en la delegación con datos del INEGI y cuánto venden esos negocios ahí. Sí, entonces, mi pregunta era que ¿cómo sacan el número de 319 millones por 2 horas? Es decir, ¿es lo que dejan de vender? Es lo que dejamos de vender, exactamente. Son ventas no realizadas. Cuando la marcha dura entre 4 y 5 horas, las ventas no realizadas son del orden de 574 millones de pesos. Y cuando es una marcha multiorigen, esta que llega de la carretera de Toluca y de la carretera de Cuernavaca y de la de Querétaro
y te paran la ciudad entre 7 y 8 horas, eso cuesta 957 millones de pesos. No, Solamente. A mí también se me hace un poco elevado porque no creo que se paguen tantos impuestos. Ni se para pero... toda la ciudad. Es Claro. decir, lo que separan son las vías que están afectadas, pero el funcionamiento orgánico de la ciudad sigue dándose. Es decir, que hay un conteo que dice que afecta esa y 30 calles alrededor. ¿Quién sabe correcto. si sea eso en lo que se están basando? Es correcto, así es como lo estamos que lo que afecta, calculando. es Son decir, ventas no realizadas. Es que el comerciante tiene que bajar la cortina mientras transcurre la marcha frente a su negocio. ¿Por qué? Pues porque hay el miedo de que te la saquen, de que te la pintarrajen, de que te la roben, de que sufra daños a ver, graves. pero será en vías principales, porque no necesariamente las manifestaciones circulan donde no se ven. La manifestación circula donde se ve. Principales. Es decir, nadie va a circular por calles secundarias en una manifestación. Considero que a lo mejor la cifra puede aplicarse en los casos en los cuales el centro histórico, cuando hay macromarchas, estas afluyen a la plaza principal a través de varias calles, pero en términos generales, pues, no estoy diciendo que sea mentira, estoy diciendo que me parece un poco elevada la cuantificación, y además hay algo que me salta, es decir, ¿perdí o no gané? Es decir, No gané. Porque una cosa es perder, y otra cosa es que, bueno, no recibí lo que esperaba recibir, y eso lo considero pérdida. Que en este caso, en mi opinión, pues habría que matizar un poco si es así, ¿no? Son ventas no realizadas. Si tú vas a comprar una llanta porque vas a salir de viaje y tu distribuidor de confianza está en el centro histórico, y si hay una marcha y no puedes llegar ahí, tú vas a comprar esa llanta en otro lado porque no vas a dejar de viajar porque te cerraron el centro histórico. Esa venta es irrecuperable, se fue, no volverá. Toda vez que bajas tú la cortina de tu tienda, de la tienda de Don Panchito, esas 5 horas de venta no se van a recuperar nunca más. Ahora, Marco. ¿cuál es el balance que se pueda tener? Creo que hay un diagnóstico donde se ha estado elevando la actividad económica, particularmente en el área del centro histórico. Y ahora, con toda la intensificación de las marchas, hay un incremento de la población, de la actividad económica que se ha venido desarrollando. Entonces, resulta también un poco contradictorio frente, por ejemplo, por decir alto, en términos de movilidad, se hizo peatonal Madero. Madero es una maravilla en términos de comercio y actividad económica. Yo te puedo dar el caso contrario. Sí. ¿Ustedes conocen la calle Bucareli? Sí. Yo invito a la gente que nos está viendo que camine sobre Esa está Bucareli. deteriorada desde hace Permíteme. muchísimo ¿Sabes qué es? Es Siria. Es una zona de guerra. Pero ¿por qué no invita Se a la caminan, Secretaría de Gobernación a que salga de ahí? Bueno, pues ya es lo que ese estamos es el haciendo. problema. Si no vienen acá, Ese van es a el mudarse. El problema es que toda ciudad capital... Yo los mandaría hasta Tamaulipas a toda ver si alguien ciudad se atrevía a capital de una manifestarse, democracia, compadre. Toda Bucareli- ciudad capital de una Bucareli democracia era recibe las una- manifestaciones de todo el país. Claro. Es decir, entonces mejor cambien al gobierno de donde afecte a los Hay que comerciantes. Yo te voy a decir una cosa. Bucareli era una de las calles comercialmente más importantes de esta ciudad. Bueno, Tenía ahorita de ya los no, ¿eh? mejores. No. De veras los invito. Pero desde hace invito a mucho tu tiempo ha estado muy público para que deteriorado, vayan a verla. Miren, tuvimos hace 7 días un plantón que duró 40 días ahí. 40 días. Imagínense que ustedes son los dueños de alguno de los 103 negocios que estaban dentro de donde ya no se permitía el paso. ¿Y no donde sería habían mejor que los cerrado. recibieran? Sí, ¿No sería que mejor lo que no resolvieran. pusieran rejas, que los recibieran Pues y que les la resolvieran? Canaco Bueno, le- yo la no sé, Canaco yo no le soy Que alguien reclama- saliera a hablar con La ellos. Canaco le Claro. reclama Yo las- soy A ver, la voz de los orden uno 103, por uno. de A los ver, 103 a ver, la ca- comercios que están ahí encerrados y que no les permiten llegar a su clientela. Oigan, A ver, pero la además, Canaco le espérenme. reclama a los manifestación manifestantes, no le de reclama al comerciantes, gobierno federal establecimientos, que a se resuelva el gobernación. problema. Oigan, yo nomás les digo algo. Y ese no es todo el costo, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Sabían que hay quien alquila manifestantes? Así Yo sí. hablé Uy. con una de estas agencias. Nomás espérese que vamos a la pausa y regresamos. A mí me asombró. Ahorita.
manifestarse porque, digo, es parte de nuestra libertad de expresión. Esta marcha, todo lo que nosotros podemos hacer como seres humanos, independientemente de nuestras preferencias sexuales, independientemente si soy de determinado color, etcétera. Una marcha es eso, es expresarnos todos en facultad a lo que estamos defendiéndonos. Obviamente sí afectan algunas cosas como la cuestión de tráfico y todo lo demás, pero si se organiza bien no habría mayor problema para defender lo que queremos. Pues sirve de mucho porque la gente puede darse la libertad de pedir lo que realmente desea, por lo que realmente quiere luchar, puede decir lo que realmente cree, sin seguir precisamente como un camino o algo que ya está establecido. Sirven para poder mencionar lo que nosotros pensamos. Creo que si no lo manifestamos de manera pacífica o adecuada, no podemos defender lo que nosotros creemos. Yo siempre manejo una frase: hay que individualizar para poder trabajar en colegiado. Y para trabajar en una nación completa tenemos que ser nosotros mismos, nuestra propia identidad y nuestra propia creencia. Miren, yo la verdad cuando hicimos este tema de debate, por ahí de noviembre del año pasado, en W Radio, en el programa que conduzco de 1 a 4 que se llama WW, nos quedamos azorados, porque es un foro público, ahí van y exponen, ¿no? Claro, se vale la réplica, la contrarréplica, todo. Y este caballero dijo, a ver, espérenme tantito, mucho golpe de pecho. Yo le pongo los marchistas a los que me los contratan. Van a escuchar por eso que es otro tono, eso es una grabación de un programa de radio, porque evidentemente pues ya cambió el teléfono. El caballero, después de semejante transmisión, hasta le llovían las peticiones. Van a escuchar la voz de don Rodrigo Murray, de Eduardo Limón, de Paulina Greenham y de su servidora. Esto es un extracto de una larga plática que tuvimos con este caballero, que aunque usted no lo crea, pues esto existe. Vamos a verlo. No sabía que existía su actividad, la de organizador de marchas y mítines por encargo. Sí, pues claro. Pues claro. Oiga, usted empezó a ensayar en la universidad, en la prepa, era porro, ¿cómo le hizo? Algo hubo de eso y pues nos hablaron, nos pedían gente y pues de ahí empezamos. Oiga, pero a ver, imagínese, a lo mejor aquí la güera tiene que organizar una marcha en el Pedregal y se tiene que ver de pura señora pomadosa, pura guapa. Nice. Ya, no, pues de a 400 pesos por persona. Espéreme, pero va a ir pura gente que sí da el gatazo de que es de ahí. Ya, pues le aumentamos un tiempo para mandarlos bien bañaditos y peinaditos, perfumaditos. ¿Le parece bien? Ok, pero si yo le digo en esto un estudiantil, ¿a poco también me los trae? Claro. Es como agencia de decanes. Claro, sí. Igualito. Te cobran como extras, haz de cuenta. Sí, ¿okay? Sí, oiga, ¿y cobra viáticos, o sea, comidita? Sí, no, su lunch y transportación. Oye, Alfredo, a ver, otra pregunta. Sí. Imagínate que estamos marchando por el agua en la colonia bla, 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 y que llegan los reporteros y le van a preguntar allá a las señoras de delantal, ¿sí le van a saber contestar algo o van a decir, no, a mí me pagaron por venir? No, claro, digo, hay que platicar con ellos, hay que especificar el motivo o la causa por el cual están trabajando. Y una pregunta, ¿y no pueden organizar sus marchas, por ejemplo, de alguna manera que no afecte tanto a los que vamos en el coche o a los comercios? ¿No podrían tener una forma más civilizada de organizarlas? O a lo mejor esa es la consigna, ¿no? O sea, por eso consigna. Sí, hacer un desastre. Exacto. ¿Es mejor mientras más desastre se arme? No, nomás es por encargo lo que me pidan y pues ya nomás nos unimos a varios contingentes, es la realidad. Oye, ¿y qué pasa si alguno de tus contratados sufre un súper accidente porque de veras se los agarran a macanazos? No, ya son cosas que ya están platicadas. Ya entendí. Ya están platicadas. ¿Hay un acuerdo previo, Alfredo, antes? Sí, no, imagínate. Sí, ya todo está relajadito. Ya entendimos por qué dice el señor de los comercios, a unos los cuidan y a otros sí los echan.
Oye, Alfredo, pues te agradecemos por abrirnos los ojos. Yo vivía como en Disneylandia. Ah, pues yo también. Perdónanos. Sí. Estamos en México de esa, ¿eh? ¿Qué tal? Y ese día nos dio tarifas. Claro. De veras los entrenan para qué van a declarar y todo. Enojados Por eso, o no enojados. Sí. Exacto. Este, O violentos o no, pero Obvio. como dice él, no se van a llevar a nadie de esos manifestantes porque esas sí están apalabradas. Aquí es de donde surgía la pregunta muy al principio. ¿Cuáles son válidas y cuáles no? Porque esto, perdón, pero esto sí ya es una perversión de cualquier denuncia, ¿no creen? Y aquí en los comentarios hay A algo mí se me hace similar. que no son. Mira, dice Ana Isabel Lozano, muchas veces no es que la gente quiera participar, muchas veces te obligan. Ejemplo, bueno. trabajo o escuela. Yo cuando estaba en la preparatoria me obligaron a asistir por parte de la escuela a una manifestación para salvar la laguna de Chapala, en Jalisco. Oiga, Cosa- pero esa fue buena. Pero mira, dice cosa que es de dar risa porque ni fue una manifestación silenciosa y a pesar de los gritos que llevábamos Chapala, Chapala, nadie nos escuchó, al final solo perdimos clases. Pero es esa parte otra de te A obliga, mí no me es que tocaba quieras ir. marchar cada año en la del 1 de mayo por el Al Día del sindicato Trabajo. Radiodifusores. Y un día me dijo mi mamá, ha de ser bien bonito marchar. Pues, ya ven de dónde salió, ¿verdad? Y le digo, vas, te voy a conseguir un vale. Y me la llevé a marchar así, todo el contingente del Zócalo del 1 de mayo. Y ese año fue cuando hubo 2 violadas entre el contingente de los de Coca-Cola. ¿Se acuerdan que hubo 2 chicas? Fue un desastre. Y desde entonces ya no nos exigieron marchar a las muchachas. Ibas a decir algo, Gabriel. A ver, los porque hay señores- formas de molestar, pero al gobierno en lugar Pues sí. de pintarrajear los Lo que comercios. pasa es que A ver, Gabriel, ¿a ti qué te también hay hacían? una parte que es una industria, ¿no? Entonces, sí hay pues una serie de liderazgos que han obtenido un modus vivendi de eso, ¿no? Por ejemplo, los señores de Antorcha, que son muy ordenados, llegan, hacen sus manifestaciones por hileras para ocupar más espacio, y ahí van, y a una misma hora llegan, a una misma hora les dan sus tortas, a una misma hora gritan, y a una misma hora se van. Entonces, por ejemplo, mi oficina que estaba en el Palacio del Ayuntamiento, pues Daba ahí a la plancha, ¿no? como les caía yo particularmente bien, entonces llegaron y sí, pues sí, siempre. Te ponían sonido ambiental. Me ponían un bafle del tamaño de este estudio. Y Sí, entonces, yo recuerdo que exactamente era a decibeles. vamos. a las 9 de la mañana en punto empezaban. A la opinión pública queremos denunciar al puerco marrano de Gabriel Mendoza, represor. Entonces empezaban, 15 minutos después, según la coreografía, empezaban a gritar en la puerta, Rosario Robles, amarra a tu perro. Y obviamente yo salía y pues les hacía guau guau para completar con toda la escena. Pero y te ponían música, No, además. ponían los decibeles ¿Hasta qué a todo horas lo que daba. acababa? A las 7 de la tarde. Entonces luego Corrido, había ¿eh? varios compañeros del gobierno que en aquel entonces, Marco recordará, pues que habían sido hasta guerrilleros, o sea, gente que se había enfrentado al poder hasta con las armas. Llegaban ahí llorando y, ay, es que ya no aguanto el sonido, quítalo. Ya quítalo. Oigan, pues aguanten tantito si el ingeniero Cárdenas es al que le Aguanta. tiene el bafle y no dice nada, pues aquí hay que aguantar. Claro, a un costo muy alto. Yo antes de ese bafle, pues era rubio, medía 1.95, tenía los ojos azules. Pero sí me entienden, hay otras técnicas. A ver, aquí me preocupa algo, Marco, y sí se los voy a hacer ver ahorita. ¿Qué pasa con este otro tipo de manifestación de los que han llamado, y algunos hasta se han autodenominado anarquistas? Y 2, no es una flagrante provocación que en ciertas marchas, cuando llegue el contingente a la plancha del Zócalo, ya hay muchísimos granaderos, como la del pasado 10 de junio. Mira, Fernanda. Espéreme tantito. Y no sabes, hasta los del Comité del 68 se lavaron las manos, pero la Nacha No, Rodríguez... se los echaron, le echaron la bronca. los de la Nacha Rodríguez, ella sí levantó la mano. Hay un video en YouTube y ella dice, ¿para qué tanto granadero si nunca hemos tenido bronca? Cuando termine Marco. Espérame, ahí hay un video donde ahí se ve donde empezó el despapalle. Está un manifestante con una cartulina frente a los granaderos y hagan de cuenta como si fuera la lengua de un dinosaurio. Se tragan al manifestante atrás de los escudos. Bueno, ahí se armó. Yo digo que, por A ver, ejemplo, en esta idea de los excesos, precisamente estos jóvenes ahí que participaron el 10 de junio y luego Ya han el estado en 1 de otras. julio,
han hecho el argumento perfecto o para los que están en contra de las marchas. Claro. Porque es caricaturizar el derecho constitucional para el ejercicio Pero ¿cómo ciudadano. les digas el derecho de admisión? No. Pero entonces aquí hay cambios. Creo que tenemos que reconocer incluso que hasta en la presión misma de la marcha hay una cierta crisis de las formas de lucha, podríamos decir. Así es. Porque hoy hay Twitter, hay Facebook, hay... ¿cuántas? Bueno, la Lady Profeco, o sea, nada más a puro Twitter, tumbaron, por ejemplo, al director de Profeco. ¿no? El patán de allá de Tabasco, que le tira los dulces al niño, así, bueno, en unas van horas. Ahora, y entonces hay una, en medio de esta crisis, yo creo que se tiene que valorar los cambios que han sucedido en el país. Las manifestaciones antes incluso iban acordonadas, traíamos cuerdas, para impedir la entrada de los provocadores, precisamente que justificaban la intervención policíaca y que la manifestación fuera a terminar en una represión. Uno de los momentos donde se despunta el derecho ciudadano en la ciudad a la manifestación fue después del sismo de 1985. Claro. Los barrios, las amas de casa entendieron que la organización y la protesta en la vía pública era la vía para ser reconocidos en su derecho a la vivienda y a muchas otras cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en colonias, Peralvillo, La Guerrero, Santa María la Ribera, etcétera, en las vecindades, las manifestaciones ayudaron muchísimo y la organización a mantener a los jóvenes dentro de una perspectiva de que tenían futuro en la ciudad y de su propia vida. En ese momento luchamos, por ejemplo, en los campamentos de damnificados porque nos quería ganar el asunto de que los niños chiquitos de 9, 10 años ya andaban con el activo, con el tiner y con cosas así. Las manifestaciones, la organización de que se podía mejorar la vivienda ayudó a detener mucho esas cosas. O sea, es como transversal. Ahora sí que intervinieron a tiempo. Fernanda, para responder tu pregunta. Mira, la policía, como lo dije hace un rato, es de los fijos, no es ambulante. La policía siempre ha estado ahí y actúa políticamente y actúa conforme a sus intereses. Si no está el gobierno que está por encima de la policía muy al pendiente de los mandos y de los elementos policíacos, en cualquier momento una pequeña provocación, la más chiquita, hace que se desate la situación, porque la policía te puede cambiar el panorama si no actúa a tiempo o si actúa después. Es decir, un minuto antes que ataquen, así es, un minuto antes que actúen o un minuto después ya cambió todo conforme a su propio interés. ¿Qué sucede? Para que se garantice que no haya enfrentamientos y que la provocación no prospere, la fuerza pública tiene que tener indefectiblemente una barrera de, digamos, mediadores civiles entre los manifestantes y los policías, porque para los dos lados hay que cuidar. Claro. El CGH cerró el periférico. Sí, ¿te acuerdas? Me tocó a mí hacer la mediación. Tenía yo que estar al pendiente de que no agredieran los muchachos de la universidad. Y era un momento muy enconado, 10,000 personas de un lado. Ahí sí podía estar y otro 3,000 granaderos 68. del otro. Había unos perros que tienen unas bocas así como el tamaño de la puerta del infierno. Era una cosa dantesca. Yo tenía que estar al pendiente de que tampoco ningún granadero fuera a caer en la prueba, porque con un solo botellazo, olvídalo. Alguien que estuviera interesado en meter en un problema al gobierno de la ciudad, sea del signo político que este sea, pero alguien que esté interesado en meter en un problema al gobierno de la ciudad, lo enciende. Porque además, para acabarla de amolar, la Ciudad de México es el teatro de operaciones de todas las manifestaciones y de todos los movimientos políticos. De todas las fuerzas políticas. Pero la bronca es que quien tiene que solucionarlo es el gobierno de la ciudad. ¿Sí?
Oye, es que tengo que ir a un Sí, material adelante. que tenemos. Sí. Ya no Pero hay. acabó bien porque incluso lo sacaron a la lateral, a los muchachos. Sí, después de que estuvimos a punto de agarrarnos allá. Sí, fue un momento muy tenso. La verdad, ahí se podía haber desatado una masacre. Por supuesto. Pero vámonos a ver esto. Gabriela Cuevas, ¿qué opina? Que ha sido, pensábamos, de las principales detractoras de las marchas. Bueno, lo primero es que todos tenemos derechos a manifestarnos, expresar nuestras ideas, a marchar si queremos defenderlas, pero también todos tenemos el derecho a poder llegar a nuestro trabajo, a poder regresar a nuestro hogar, a transitar libremente por las calles de nuestras ciudades. Teniendo estos dos derechos, que a veces parece como si estuvieran casi contrapuestos, también la realidad es que cualquier manifestación tiene afectaciones no solo en el lugar donde se lleva a cabo, sino que se calcula que hasta 30 cuadras a la redonda. ¡Maestros conscientes! ¡Se une el contingente! Tiene implicaciones para las personas que tienen su negocio, para las personas que deben llegar a trabajar. En fin, tiene una serie de efectos que no solo son en ese punto, sino que han generado pérdidas económicas que se calculan ya de más de 900 millones de pesos. Se calcula que ya nada más del año pasado tuvieron que cerrar 2.500 negocios aproximadamente en la ciudad. Entonces es algo que está afectando la vida de todos y que hay que regularlo para que puedan estos dos derechos coexistir, tener plena vigencia estos derechos, pero al mismo tiempo también tener una mejor convivencia. Lo que buscaba esta iniciativa no tenía otra finalidad que darle plena vigencia a los derechos humanos, evitar los abusos de la autoridad, pero también lograr una coordinación logística. No es un tema aquí de prohibir manifestaciones, ni mucho menos, sino de buscar que se dé aviso a las autoridades, pueda haber operativos de transporte, vialidad, puedan tomarse también las precauciones, los anuncios, y quienes tienen que transitar por esa zona puedan hacerlo también de una forma ordenada, con una muy buena convivencia. En la legislatura pasada, en la Cámara de Diputados, a pesar de que presenté la iniciativa, buscamos que avanzara, pero nunca contamos con el quórum suficiente para que sesionara la comisión y por ello se desechó esta iniciativa. Entonces, habría que iniciar nuevamente el proceso legislativo, lo estaremos trabajando. Estoy convencida de que tienen todo el derecho las personas a manifestarse, insisto, con toda la libertad y sin ser oprimidas por las autoridades, pero por otro lado también las personas tienen derecho a llegar a su casa, a llegar al trabajo, a si tienen alguna emergencia médica, poder encontrar la mejor forma de llegar. Entonces creo que es un tema de organizarnos mejor. Probablemente esta iniciativa, si llegara a convertirse en ley, pudiera ayudar a superar estos obstáculos y un falso debate. Yo creo que hay el mismo derecho a manifestarse que a transitar, pero si podemos organizarnos mejor lo vamos a lograr. Pero no oímos propuestas de cómo hacerle. Aquí apenas han salido unas. A ver, Gabriel, algo que quieras comentar. Pues que todas las facciones políticas consideran lesivas las manifestaciones que no son propias. Y eso es algo que también hay que ver. Es decir, quien organiza marchas por la paz no considera que está afectando a los comerciantes. Quien organiza movilizaciones de índole de corte, pues a favor, en contra de un partido o de un partido político, no lo considera. Es decir, aquí el problema no es si la manifestación es pertinente o no, sus motivos son pertinentes o no. Aquí el problema es cómo hacemos para que la manifestación no afecte a quienes no debe afectar, ¿no? Vamos a una micropausa. Ahorita regresamos a ver qué ponemos en la mesa, ¿no? Pues, sobre todo propuestas. Estamos en la delegación Cuauhtémoc, que es el centro de la ciudad. En ella tenemos asentadas muchísimas secretarías, muchas oficinas de gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local. Esto provoca que cuando hay algún descontento o alguna situación no resuelta, los ciudadanos se reúnan y vengan a la delegación Cuauhtémoc a manifestarse. Nuestro personal de protección civil nunca se mete en las marchas, nunca se aproxima a ellas. Su monitoreo es apartado, evitando única y exclusivamente el daño o el riesgo que pudiera ser mayor. Protección Civil no participa bajo ningún momento como mediador, no participa como controlador inclusive. Tenemos varios tipos de manifestaciones. La manifestación que sí nos informa, la manifestación que cumple sus trámites,
en cuanto a protección civil, lo llamamos como un programa especial de protección civil, que son las menos, desafortunadamente son las menos, pero en este sentido, ya teniendo sus medidas de seguridad, ya es más fácil que ella misma se autocontrole. Nosotros seguimos en la supervisión. Y tenemos marchas que también son la mayoría, desafortunadamente, que nunca informan y son las que monitoreamos y nada más llevamos su paso. También tenemos como manifestación pública el hecho de los festejos, ¿no? Tenemos las peregrinaciones religiosas. Y otro tipo más, que esas son las que se participa también muy activamente, son las manifestaciones de tipo deportivo. Generalmente estas llegan al Ángel. En el Ángel lo que hacemos ahí sí ya más abiertamente, vamos con el botiquín y lo único en lo que participamos es en atender a los chicos que se descalabran o los muchachos que se tuercen un pie por andar brincoteando. Se les da una atención de primera instancia, nosotros no damos ninguna atención de otro tipo más que de primer contacto para que sean canalizados. En todos los casos, en caso de que hubiera una situación mayor, inmediatamente se alertan los servicios de emergencia y se pide el apoyo de las áreas correspondientes, como pudiera ser bomberos, servicio médico, seguridad pública, vía pública para el caso de ambulantaje y las instancias que correspondieran. Si hay alguna situación de algún robo o asalto, en el último de los casos se canaliza a PJ. Fíjese, yo, perdón la ignorancia, no tenía ni idea de que Protección Civil tenía vela en el entierro, pero allí están presentes. Eric, platíquenos su experiencia o su opinión. Pues yo creo que si los tres órdenes de gobierno, que es el municipal, el estatal y el federal, cumplieran con su labor, definitivamente las manifestaciones no tendrán razón de ser. Es más, inclusive aquí en el Distrito Federal, las manifestaciones disminuirían precisamente porque la atención se da en cada uno de los niveles de gobierno. En el municipal hay problemas de carácter urbano, de carácter de vivienda, de distintos caracteres. Si el gobierno municipal atendiera, entonces los grupos, las personas, no habría necesidad de que fueran hasta el gobierno estatal. Y lo mismo sería con el gobierno federal. Lamentablemente no hay atención. Por esa razón, los grupos tienen que manifestarse, tienen que organizarse y tienen que resolver. Lamentablemente las autoridades se han convertido en una especie de diálogo de sordos. Al no haber solución, no hay atención. Entonces yo creo que lo más idóneo sería, por lo menos que hubiera atención, hubiera un diálogo y por lo menos que hubiera una atención y una solución. Yo creo que se podría resolver de esa manera. Y en cambio se les estigmatiza y además se les descalifica, Claro. pues entonces ya quedó anulado, ahora sí de sordos, adelante. Sí, fíjate, una de las preguntas que hicimos en nuestra medición nacional, le preguntamos a la gente si las marchas ocurrían porque no se atienden precisamente las peticiones. ¿Y qué contestó el público? O porque ya se le hizo costumbre a la gente salir a protestar cuando están en desacuerdo con algo. El 57% dijo porque las autoridades no atienden las peticiones, ¿no? Y el 41% percibe o considera que es porque ya se hizo costumbre. De hecho, sería una buena pregunta aquí a las autoridades, porque uno entiende la manifestación o la marcha como la última o de los últimos mecanismos de protesta. ¿O esa la primera? Así es, ¿no? A ver, ¿cómo lo ven? Sí, Licenciado, fíjate, ¿usted cómo lo eso ve? es bien interesante porque como nivel, a ver, a nosotros, ¿Ustedes cómo lo ven? como delegación, ¿cuáles son las principales marchas que llegan a la delegación que tienen que ver con la delegación? No con bueno, la a usted sí ciudad, le no con tocan el todas. país. Fundamentalmente la del comercio en la vía pública. A nosotros nos llegan los líderes y agremiados del comercio en la vía pública para decirnos, déjennos vender. Eso es lo que nos sucede a nosotros como delegación. Pueden llegar otro tipo de manifestaciones, ayudar con el tema del agua, pero son menores. Realmente lo que a la delegación como delegación le llega es más ese tipo de marchas. Pero evidentemente en el perímetro de la delegación llega todo lo demás. Y ahí están también las características y la vocación de los gobiernos, y eso sí vale la pena destacarlo. Gobernación, prácticamente la mitad del año está cerrada. ¿Por qué no la clase de vocación es descentralizamos, esa? oiga, de veras? ¿Qué clase de vocación es esa? Viene a buscarte la gente y tú lo que le tienes enfrente son rejas para que no pase. Eso también demuestra la vocación de cada nivel de gobierno, ¿eh? Y si algo ha hecho esta ciudad en los últimos 15 o 16 años es precisamente tener mediadores, que no es una tarea nada fácil, pero es otro tipo de vocación. Era yo, güero. Yo vengo a escucharte. Algo bien interesante.
el 50% de la demanda en una marcha era que salga una comisión a escucharnos y a resolver. Fíjate que en la ciudad se hace eso. La mitad del tiempo de la marcha era esperar. Sí, aquí en esta ciudad sí se hace. Por eso también se necesitan renovar las formas en que se generan las manifestaciones. Y finalmente, yo creo que lo más importante es diagnosticar muy bien los problemas. Eso es lo que tenemos que hacer en Cuauhtémoc. Con el equipo de gobierno, hoy sabemos, porque hicimos un diagnóstico, que tenemos, por dar un ejemplo de todas nuestras realidades, 40,448 comerciantes en vía pública, en la delegación Cuauhtémoc. Entonces, lo primero es conocer el tamaño de tu realidad. Pero a ver, ahora hay que mediar entre las necesidades de estos, claro, porque las tienen, claro. y las de los que no los quieren en las Fíjate calles. la realidad, 70% complicadísimo. de esos comerciantes vienen del Estado de México. 20% de otras delegaciones. Solo el 10% son vecinos de la ¿Y delegación no Cuauhtémoc. podríamos que cada quien ahora sí que se quede con su golpe y lo atienda? Podría ser una buena A ver, disposición, una mi mesa de querido coordinación. Gabriel. A ver, rápidamente. Yo cuando le comentaba a nuestro amigo, el señor representante de la Canaco, que la Canaco debería reclamarle al gobierno y no a los manifestantes, no es que demerite las necesidades y las, digamos, demandas también del comercio organizado, es que lo primero que tendría que hacer la autoridad, y en este caso el conjunto de las autoridades que confluyen en la ciudad, es determinar si físicamente donde están le ayudan o no le ayudan a la ciudad. Es decir, ¿por qué no sacar de Bucareli Gobernación para que no se convierta en el epicentro de todas las manifestaciones de todas del las país? tragedias, claro, sí. ¿Por qué no crear en algún sitio específico del perímetro de la capital una ciudad administrativa a donde los poderes se puedan trasladar y a donde puedan llegar las comisiones? ¿Por qué nadie se queja de que el Congreso de la Unión se cierra? Porque prácticamente nunca se cierra la avenida, ya que el Congreso de la Unión tiene una explanada y está diseñado arquitectónicamente para que confluyan la mayoría de los que van a hacer peticiones. Y además, fíjate algo paradójico. Los peores momentos de cierre de la ciudad, los informes presidenciales. Fíjate Ahora hasta qué con días paradójico, anteriores y las tomas de posesión. No, eso es una pesadilla. O sea, el problema aquí es que confluyen todos los niveles y quienes lo resienten son los ciudadanos, son los comerciantes y son los propios manifestantes. Rápido, usted tenía una pregunta, ¿verdad, compañero? Claro que sí. Bastante interesante. A mí me gustaría saber a partir de cuántas personas ya se considera una manifestación, porque según la Constitución es una garantía individual. Entonces, Pero ¿cuántos son ya una manifestación y cuántos son mis 3 vecinos y yo? Desde 1 hasta 3 millones. Sí. ¿De 1 Claro, hasta porque 3 millones? es una manifestación, es decir, alguien está expresando su voluntad política. Individual o colectiva. Su opinión. Pero si yo voy solo, me van a agarrar a palos y luego me van a encerrar. No, si igual usted solo, lo más seguro es que el señor delegado sí lo reciba de volada. En esta ciudad no. Porque es mucho más fácil gestionar en lo individual que llegar en grupo. Yo me acuerdo que aquí mismo en Diálogos una persona una vez dijo, yo cuando fui con el funcionario a hacer mi petición, no me peló el funcionario, pero ya cuando fui con un bolón de gente, entonces ahí sí ya me empezó a pelar. Pues sí, es que sabe que no importa la cantidad de gente, sino lo alto que es el otro, o sea, si ya tiene palanca. Sí. Ahora, y sabes que eso dicen en las redes sociales exactamente, que les cuesta al gobierno permitir el diálogo con un grupo de personas 10 minutos y que en verdad hagan caso a las peticiones, no que solo lo reciban y, como se dice coloquialmente, le den el avión. Exactamente. Eso es lo que dicen. ¿Y tú querías decir algo sobre esto, Diego? No, pues más bien a lo que está apuntando es, por un lado, la falta de mecanismos de diálogo público y político que hay, y también buscar estas nuevas formas de presión social, ¿no? Porque si bien la marcha, como ustedes nos estaban diciendo en los 70s y los 80s, era la máxima manifestación de la contraposición contra el poder público, ¿no? El salir a la calle, el salir y caminar y dar la vuelta, pero claro, ahora ya no. Hay que buscar nuevas formas. A ver, tenemos la voz de Greenpeace, porque hace rato se mencionó y también se genera mucha más contaminación y otros detalles. ¿Cuál es la opinión de ustedes? A ver, ¿quién va a hablar, compañeros? Usted mero. Eres Héctor. Héctor, a ver, la postura de Greenpeace ante semejante problemón. Bueno, principalmente ahorita retomando un poco el tema que hablaban de qué era primero, ¿no? Si la plática o la manifestación. Respecto a Greenpeace, principalmente cuando ustedes ven
a Greenpeace haciendo una acción es porque por este lado del cabildeo pues, político, el del diálogo, no hubo una solución. Ya se agotó. Exactamente, y lo que deseamos pues es poner, ahora sí que en el ojo del huracán, el tema. Ajá, porque muchas veces estos temas, principalmente ambientales, que son los que abordamos, o sociales también, no llegan al oído de la gente, principalmente también pues por la manipulación que hay en los medios. Entonces, pues ese es básicamente cómo Greenpeace trabaja. Y también, pues, no, por ejemplo, ahorita que hablamos de derecho a manifestarse, no todo es una marcha, ¿no? También hay acciones radicales en las que tal vez puede ser original y que tal vez puede inspirar y que tal vez pueda hacer que la gente alce la voz y diga, oye, es que esto no está bien y hay que hacer algo. Fíjate que tenemos una grabación de algo que se ha puesto muy de moda en todo el mundo, el flash mob. Yo creo que en algo que es tan baladí, porque bueno, la mayoría de las veces no tiene ninguna consigna ni demás, es muy interesante porque nos enseña que sí podemos organizarnos y que sí podemos seguir reglas. Yo creo que esto es un ejemplo de que si se reglamentaran y regularan las marchas, se podría llegar a un orden. Vamos a ver esto y ahorita vamos contigo, Marco. Listos. Probando. La misión comienza. Vas a bailar ballet de la manera más infantil que puedas. ¿Listo? Muy bien, agente. Adéntrate en el bosque que tienes a tu lado derecho. Todos a bailar con los árboles. ¡Ahora! ¡Qué buen bailongo con los árboles! Sigue tu camino hacia el monumento de los niños héroes. Ahora, ¿qué tal si nos ponemos a regalar abrazos? Ahora es momento de un freeze. A la cuenta de 3 te quedarás inmóvil, pero con una gran sonrisa. 1, 2, 3. Ok, a la cuenta de 3 nos vamos a descongelar todos, ¿ok? 1, 2, 3. Ahora saca tu sombrilla. Muy bien, guardarás con mucho cuidado tu sombrilla. Saca la etiqueta que traes contigo y el plumón. Escribe en una de ellas tu nombre y en la otra tu profesión. ¿Ya? ¿Ya lo escribiste? Ahora ya no somos desconocidos. Los conoces a todos. Conoces sus caras y sus nombres y su profesión. Sin darte cuenta, ya has cumplido la misión y lograste que tus acciones se sumaran a las de los demás. Ha quedado claro que formamos parte de un equipo. Fíjense, en algo tan baladí que no iba para nada, yo creo que si se establecen alguna reglamentación o regulación de camínele por acá y se vale un camellón, pero no, o sea,
creo que sí lo podríamos seguir. Rápido, llamada y demás. Ahí vamos, Rápido, espérame, rápido. ma. Dice Oscar Huerta, si haces pacíficamente una marcha, nadie las toma en cuenta y no hay ninguna nota en periódicos o noticias, pero si las haces violentamente, todos los noticieros están dando la noticia, helicópteros en vivo y los periódicos, ¿qué tanto hablan y son bien las de mejores. Mejorasla muy notoria, pero Sí, no violenta. dicen A ver, que vas, si no hay Marco. sangre no hay nota. No. Y entonces, bueno, esa es una... Bueno, Platíquenos eso. Ay, Marco, eres la más relación, morboso espérame, que yo. La relación de medios de comunicación con manifestación, la evolución de la apertura de los medios tiene que ver también un poco con la crisis incluso de las propias manifestaciones. Así Una. es un negocio. Dos, creo que se podría trabajar con los cambios tecnológicos muchas de las formas de participación. Hay, así como hay diario oficial que se publica ahora en internet y demás, se podría tener el registro de todas las marchas peticionarias, donde hay un registro por qué fue, quién respondió y cuál es el seguimiento que se le está dando a la propia manifestación para que se vea cuál es el sentido que va teniendo la cuestión de lo de la marcha. El canal de las marchas, de ahí ver la Y mesa de entonces el negociación YouTube y de veras con seguirle. A ver, usted se comprometió. A ver, en el YouTube, ¿quién sabe qué? Se puede hacer, Claro. primero en YouTube, pero puede haber un canal donde Estaría se chido. está diciendo O en internet. en tiempo real lo que es la negociación de la manifestación. Y la otra podríamos, con lo que acaba de aparecer con el video, es dividir las marchas entre las que producen adrenalina y las que producen endorfinas. Oigan, segunda parte, ¿no? Ya se acabó el tiempo, Dios mío. Y hay que hablar de la criminalización de la manifestación y la protesta.